porque en los libros hay todo un mundo por descubrir, sean bienvenidos a Invítame a Leer, el programa de Radio Universidad dedicado a los libros, sus autores y los lectores. ¡Shh! ¡Silencio! Ya vamos a empezar. Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores, se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. Mi querido Horacio, muy buenos días. ¿Cómo estás en este programa de Invítame a Leer? Muy buenos días, Gerardo. Muy buenos días a nuestros amables radioescuchas aquí en Radio Universidad. Pues muy bien, aquí a ver con qué nos entusiasmamos el día de hoy para ver con qué nos enganchamos y podemos dedicarle algunos minutos, algunas horas, algunos días a la lectura, que es lo más deseable para todos nosotros desde detrás del micrófono y ustedes que están frente a sus aparatos. Claro, ¿tú cómo le haces para elegir lectura, Horacio? Yo soy Gerardo Segura, aquí desde la cabina de Radio Universidad en este programa Invítame a Leer, y justamente la pregunta tiene jiribilla, como diríamos en el norte, ¿no? ¿Cómo le haces para elegir tus lecturas? Bueno, ahora sí que siguiendo alguna tradición oriental, sí. Del sur de Asia, dicen que no eres tú quien escoge las cosas, sino las cosas, en este caso los libros, las lecturas, las que te eligen a ti. Sí. Entonces, pues hay libros que por el título, por la portada, por el tamaño, algunos muy cortitos, algunos muy gruesos que parecen tabiques, sí. Nos llaman, y ese libro tenemos que tenerlo en la mano, hojearlo y de preferencia leerlo de principio a fin. Ahora, hay otra teoría, es mucho más chilanga esta, decía un viejo periodista, el tal Rosas, sí. fallecido hace algunos años, que bueno, uno que es periodista o que aspira a lector y a escritor, sí. Aunque sean las hojas parroquiales, hay que leérselas. Y si ve uno un papel volando por el aire y que cae a los pies de uno, hay que recogerlo y leerlo. Bueno, un poco es eso. Son tantas y tantas cosas las que hay escritas, sí. Que lo menos que puede uno hacer es tratar de acercarse a la lectura. No sé si recuerdas, también hay una canción, creo que es de Héctor Lavoe, que dice: tu amor es un periódico de ayer. Bueno, también los periódicos de ayer de vez en cuando hay que darles una leidita, porque algo, si valió la pena escribirlo, publicarlo, sí. También vale la pena recordarlo. Y sobre todo porque los periódicos conservan la información intacta, ahí es inamovible. Uno, el lector, es el que va cambiando. Así es. Por eso también conviene de repente leer aquellos libros que nosotros leímos durante nuestra infancia, nuestra adolescencia, y el famoso Quijote o el famoso Mío Cid que nos hicieron leer a todo mundo en la secundaria, por ejemplo. Sí. No, cada quien tuvo su libro de texto. Yo tuve el de Soledad Anaya Solórzano. Y ahora, 50 años después, 45 años después, uno toma aquellos sonetos de Quevedo que venían en los libros de texto, sí. o una novela entrañable como Adiós Mr. Chips, por ejemplo, ¿no? Que la leímos en nuestra adolescencia. Uno es el que cambia. Definitivamente. ¿No? Aquel principio filosófico griego que dice que uno no se baña nunca dos veces en el mismo río. Parménides. Claro. Parménides. Bueno, en los libros sucede algo similar. Sí. El mismo libro, si lo volvemos a leer, así es. Nos parece diferente, le encontramos cosas diferentes, incluso podemos dudar, esto yo no me acuerdo. Y ocurre porque, como lo comentas tú, no somos los mismos lectores, como no somos las mismas personas. No voy a meterme en la renovación de las células, pero sí, de alguna manera, si cada semana que pasa, cada año que transcurre, vamos madurando o vamos desmadurando. Pues cambiando, digamos. Cambiando, dejémoslo en eso. Sin meternos en Honduras. Sí, tenemos expectativas diferentes, tenemos desengaños, todo esto nos va cambiando. Sí. Y
con esos cambios, la manera en que apreciamos una determinada lectura también va variando. A veces algo que nos gustó mucho, pues ya lo sentimos soso, o por el contrario, algo que no entendimos y leímos a fuerzas, se convierte en algo realmente disfrutable. El Quijote está catalogado como, si no la primera, una de las primeras obras que siempre se quedan inconclusas. En primero, porque es bastante largo. Extenso, solo la primera parte. Solo la primera parte. Y en segundo, porque es una lectura hasta cierto punto chocante. Chocante, ¿por qué? Porque pobre don Alonso, le pasan tantas cosas que dice uno, ya, no te vayas, mira, empieza uno a interactuar con el Quijote, a darle consejos, mira, porque uno casi adivina la trama, qué es lo que va a ocurrir. Claro. Entonces, pero en el momento en que lo termina uno de a de veras, por primera o por segunda vez, se da cuenta de todas las cosas, todas las historias, todos los devenires, cómo va subiendo el personaje, cómo va decayendo el personaje, todo esto nos llega, y como nos llega, también nos transforma. De hecho, siempre estamos procurando invitar a la gente a leer, pero hay una segunda vertiente no tan mencionada, que es invitamos a las personas a releer. Así es. Si un libro les gustó, denle otra pasadita, van a encontrar cosas maravillosas en el libro. Fíjate que ahora que mencionas esto, en algún momento alguien me lanzó un reto y me dijo, ¿sabes cuál es la única acción que no se realiza en el Quijote de lo más cotidiano? Y estuvimos ahí un poco explorando, hasta el final me rendí, le dije, no sé cuál es. Dijo, relee el libro a ver si es cierto lo que te voy a decir. Nadie se baña. El Quijote es uno de los libros que más verbos conjugan, excepto el verbo bañar, porque nadie se baña. Yo lanzo el reto a los amigos del auditorio para que relean el Quijote, a ver si es cierto que nadie se baña. Incluso aún en los peores momentos hay una escena en la que el Sancho toma un brebaje y es tan nauseabundo que vomita, y entonces le vomita al Quijote, y el Quijote, al sentir el vómito de Sancho, a su vez vomita a Sancho. ¿Se bañan en esa ocasión o no se bañan? Eso vamos a dejarlo para los amigos del auditorio. A ver si... Bueno, aquí hay dos opciones. Una, leerlo como debería uno, de principio a fin. Olvídese de los cursos de lectura rápida. La lectura es para disfrutarla. Así es. La otra es usar el buscador en el PDF y buscar bañar o bañar, a ver si realmente aparece. O también existe una tercera opción, no sé si recuerdas aquella película de Woody Allen, La Rosa Púrpura del Cairo. Cairo, claro que sí. ¿Cómo no? Bueno, en alguna de las escenas, cuando el actor principal besa a Mia Farrow, Danny DeVito, Danny Aelio. Sí. Besa a Mia Farrow y dice, bueno, ¿y dónde está el fade out? Claro. Porque en las películas, al menos en la época que querían retratar, antes de la Segunda Guerra Mundial, los besos no aparecían en la pantalla. No. A la hora que se van a besar, había un desvanecimiento en la imagen de la pantalla y no veíamos el beso. Ya se ocurría o no, ese es otro cuento. Entonces, a lo mejor con el baño en el Quijote ocurre algo similar. A lo mejor. Es algo tan privado, íntimo o repugnante en el caso de la escena que comentas, que a lo mejor hubo un fade out y se lo imaginan ustedes. Pero en realidad sabemos que el baño no era pariente de los europeos, eso lo sabemos, y sabemos incluso que las damas las damas europeas de las cortes, para poder dormir, como era tal su desapego de la higiene, tenían la cabeza llena de piojos y de liendres, ¿no? Y para poder dormir, y eso está referido en una de las novelas de Humberto Eco, para poder dormir se ataban un chorizo en la nuca para que las liendres fueran a comer el chorizo de la nuca y dejaran de molestar, y no teniendo que rascarse durante toda la noche pudieran dormir. Eso, y además el asombro de los españoles al ver cómo nosotros, los náhuatl y las distintas naciones por las que fueron pasando,
acostumbrábamos el baño diario, lo atribuían desde luego a la falta de higiene de nuestros antepasados mesoamericanos. Pero este detalle que tú comentas es muy interesante e incluso con repercusiones históricas importantes. Sí. Cuentan, esto podría confirmarlo nuestro amigo Carlos Valdés, que tanto ha estudiado las tribus de la Gran Chichimeca, habitantes del norte del país. Cuentan algunas crónicas que cuando los españoles, ya dueños de la Nueva España, Sí. empezaron a incursionar en los territorios del norte, iban acompañados de un grupo de indígenas. Era un par de españoles y unos 10, 20 o más indígenas tlaxcaltecas o de otras naciones. Y bueno, desde entonces los indios ya éramos medio ladinos. Sí. Cuentan las crónicas que en los territorios más feroces todavía, en las noches, a la hora del campamento, pues se disponía la cena, la fogata, y los indígenas acampaban en círculo, Sí. pero alejados de la fogata. Y el español, pues cubriéndose del frío, pues cerquita del fuego. Claro. Obvio, con este gusto por no bañarse, el olor de los españoles era mucho más fuerte que el de los indígenas. Entonces llegaban las fieras, Sí. osos, felinos, Claro. y atacaban a la más suculenta, o sea, la que más olía, Claro. el español. Y los indígenas, oye, pues muerto el español, pues se desbandaban ahí mismo. Claro. Probablemente este solo hecho del baño retrasó la conquista del norte de México 50 o más años, probablemente siglos. ¿Por qué? Hasta que los españoles dijo, bueno, pues, ¿y por qué solo matan a los españoles? Pues porque los españoles no solían bañarse. No se bañan, claro. Hay toda una visión, me refiero a una visión cinematográfica, en una película que se llama Aguirre, La ira de Dios, Sí. una película de Cassavetes. Bernard Herzog, Nada de Herzog, dirigido sí. por Herzog, con su actor principal, Klaus Kinski, y es justamente eso, la conquista o la búsqueda de la conquista del Perú durante todo el tiempo que se guste, meses y meses, y no se baña ni una sola vez durante todo ese tiempo. Bueno, en la escena de la cascada alguien tiene que bañarse. Claro, pero no se bañan como tal, se meten al agua, como ocurre en el Quijote. En esa escena del vómito mutuo, se meten al agua para cruzar el río, pero no para practicar un baño así. Sus abluciones. Entonces, bueno, y Horacio, déjame te digo que tenemos 2 libros para el auditorio, 2 libros que son regalos de uno de la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Cultura por nuestro conducto de aquí del gobierno del estado de Coahuila está regalando El borracho que se cree invisible de Julián Herbert, un libro de reciente aparición, a quien llame al 482-6995 y solamente con dar su nombre, aquí a nuestro compañero Rodrigo Castro, que está súper al pendiente del teléfono, solamente con dar su nombre puede llevarse el libro El borracho que se cree invisible de Julián Herbert, un libro nuevo y además un libro que es pues uno de los clásicos. Ya es un ¿no? clásico. De Upton Sinclair, ¿no? Así es, La Jungla es un libro de esos, de muchas páginas y de la letra muy pegadita. Es un libro, el ejemplar que aquí tenemos es una edición de 500 páginas. Sí. Yo lo tengo en 800 páginas, un poquito más grande la letra. Claro. Es una verdadera joya que Así retrata la vida de los inmigrantes, Así es. de los inmigrantes europeos de la Europa Central hacia los Estados Unidos, las que pasaban Así es. Con salarios muy bajos, desarrollando tareas pesadísimas, cansadísimas, y sin embargo que conservaban esa pues práctica que todavía es cotidiana en nuestro país y en muchas naciones del planeta, que es
a la hora de la boda, Sí. había que echar la casa por la ventana. Así es. Y no importaba cuánto dinero se gastara, dinero que además no tenían, bueno, claro, lo que habían ahorrado para hecho, más las deudas que contraían y la cantidad de trabajo y esfuerzo que les iba a representar, pero era una nueva familia la que se formaba, era una nueva esperanza en un nuevo país, en un nuevo continente. Sí. Es una joya que les recomendamos, por supuesto, si nos hacen favor de llamar aquí a Radio Universidad, o si no, procuren acercarse. Upton Sinclair es uno de los escritores norteamericanos recientes más respetados. Sí, sí, así es. Este es un libro que estamos aquí ofreciendo al auditorio, regalando al auditorio. Este es un libro que produjo la Brigada para Leer en Libertad de la Ciudad de México, y que aquí hay una delegación en voz de tu servidor, justamente. Entonces, los compas de México de repente envían algunos libros. Me acaban de enviar alguna dotación de libros, que son libros gratuitos justamente, y nosotros se los ofrecemos al auditorio. Creo que sí, no es un libro para leerse en un fin de semana, La Jungla, pero sin embargo, como bien lo mencionas, Horacio, hace una reflexión ácida y pues lo que es, ahora sí que nomás lo que es sobre la inmigración, a semejanza de aquella otra novela, América, de Susan Sontag, en la que se hace también como una reflexión, y es un libro bastante gordo, aquel otro, no creo que está publicado por anagrama, no me hagan mucho caso en este momento, pero es justamente como unos holandeses, más o menos con ánimos de mejorar, porque Holanda en ese momento está pues cayendo un poquito en cierto debacle económico. Te hablo de mediados del siglo XIX, deciden venir a Estados Unidos, a América, y lo que encuentran y cómo se hace el traslado de la cultura de esta parte de Europa, de Holanda, a Estados Unidos, y cómo lo reciben. Creo que para quien esté interesado en esta parte, pues aquí tenemos un buen ejemplo, una buena lectura. La Jungla, de Upton Sinclair, que para que nos llame 482-6995, Rodrigo Castro, nuestro compañero, de inmediatamente nos va a tomar nota. Y te quiero decir una cosa, Horacio, ¿por qué te preguntaba lo de cómo escoger libros? Porque yo tengo un sistema, cuando no sé cómo escoger mi siguiente lectura, normalmente lo escucho en el radio. Quiero decir, el radio o el periódico o la televisión me sugieren temas, y ahora esta enorme desgracia que está asolando a pues la parte de Europa con Medio Oriente, esa parte donde se juntan en el Mediterráneo, lo de Siria, la guerra de Siria, que es la guerra, una de las peores guerras del mundo, porque otra vez se vuelve a hacer por dinero, me llevó a recordar una novela de Arturo Pérez Reverte que se llama Territorio Comanche, que de hecho son dos novelas. Y entonces me echó un clavado en Territorio Comanche, estoy seguro que tú también ya la leíste, y su novela y su título antecedente, que es El Pintor de Batallas. Así es. ¿No? Y justamente porque a través de la lectura de estas dos novelas puedo un poco no explicarme qué es lo que está pasando a título de política internacional para que pueda ocurrir esta guerra, sino qué pasa con la gente, con los campesinos, con los que de un día para otro se ven subidos en una camioneta, transformados en soldados, como pasó con la leva aquí en México durante mucho tiempo. Sí. ¿Qué es lo que pasa con una familia que se aman, pero resulta que ella es siria y él es croata, y por el hecho de que dos políticos deciden pelearse para obtener riqueza en el petróleo, una familia se desmembra? Es realmente terrible lo que ocurre con las personas en la guerra, y es muy hermoso como lo plantea Arturo Pérez Reverte, te digo, en Territorio Comanche y en El Pintor de Batallas.
Así es. De hecho, la guerra es podríamos definirla como un sinsentido. Como dice algún tango de Carlos Gardel, y al grito de guerra los hombres se matan, cubriendo de sangre los campos de Francia. Es un tango que habla de la Primera Guerra Mundial. Sí. Y la diferencia entre esa y todas las guerras anteriores y las guerras posteriores, incluyendo las actuales, es mínima. Sí. Los hombres se matan por simplezas o por sinsentidos. Sí. La guerra de Bosnia, de los Balcanes, tuvo una coincidencia muy especial en el tiempo. Platicando con algunos analistas de las cuestiones históricas y de los movimientos políticos y sociales, decían no, ocurría en el cambio de siglo, cambio de milenio. No, es que las guerras por cuestiones étnicas están acabadas, son cosa del pasado. Por supuesto. Claro. Ni guerras étnicas ni guerras religiosas podían existir en la mentalidad de estas personas. ¿Cuándo ocurrió eso, esa declaración? Hacia el año 2000. Ocurría el cambio de siglo. No había una guerra famosa en ese instante, a pesar de que una estadística histórica también dice que prácticamente en los 2000 años últimos de historia de la humanidad no se pueden juntar más de 10 años de paz. De paz absoluta, de que no haya una guerra aquí o allá. De hecho, en este momento todos los estadounidenses, desde los últimos, 90 años, en este momento no hay un solo estadounidense que haya nacido cuando su país esté en paz. ¿No? Todos los estadounidenses vivos en este momento, a su momento de nacer, su país está en guerra. Está en guerra. Y podemos mencionar conflictos tan poco conocidos como la guerra en Somalia. Hay guerra en Somalia, ahí están presentes los norteamericanos. Hay guerra en Yemen, allí están presentes los norteamericanos. Claro. Hay las más famosas en Afganistán, la guerra del Golfo. Las guerras inventadas para Irak, por ejemplo. Así es. Entonces realmente en este mismo instante el mundo no está en paz. No, de ninguna manera. Y bueno, esa apreciación me llamó mucho la atención de que ya no iba a haber guerras étnicas y no iba a haber guerras religiosas. Y en ese momento aproximado estalla el gran conflicto de Bosnia, Bosnia-Herzegovina. Para los que crecimos en la época de la Guerra Fría, que sería muy fría, pero parecía menos guerra que otras, incluso crecimos bajo la idea de una Yugoslavia unida, una Yugoslavia. Se le atribuía la paz al mariscal Josip Broz Tito. Él fue héroe de la Segunda Guerra Mundial, se alía con el bando de los comunistas. La República Soviética, sí. Y bajo la órbita soviética construye o constituye una única nación yugoslava dominada, eso sí, según dicen, con puño de hierro, como todas las naciones del bloque soviético. Sin embargo, para los que somos de aquella época, tenía cierta lógica, una Yugoslavia unida, y de repente ocurre lo del muro de Berlín, ocurren las democracias, y de repente aquella Yugoslavia unida, resulta que un país del cual un servidor nunca había oído hablar, Montenegro, Montenegro, decide un paísito. El tercer país menos extenso, el tercer estado, si consideramos que el menos extenso de todos es el Vaticano, y el segundo es Mónaco, el tercero es Montenegro. Montenegro decide crear una república única, y luego Serbia, y luego Bosnia, y Herzegovina, y de repente de aquella gran idea, porque yo no conocí Europa en aquella época, pero era
un sitio imitable, Yugoslavia, bajo el gobierno de Tito, sí. Se erigió como una nación económicamente sólida, próspera, sí. Y además era un ejemplo, ellos dirigían el movimiento de los países no alineados, sí. Era un país pacifista. Fallece Tito, ocurre lo de la caída del muro de Berlín, se liberaliza todo y empiezan, oye, te estoy viendo a ti muy musulmán, y nosotros que somos cristianos de cepa, sí. Y empiezan no a tener esa, habían vivido siempre juntos, sí. Vecinos o en la misma casa, familiares, matrimonios, sí. Y de repente empiezan a ocurrir roces y enfrentamientos y matanzas, sí. Y guerras en una región que había sido pacífica y que el conflicto convirtió en auténticas ruinas. Sí. Yo alguna vez tenía algunas postales de Sarajevo, por ejemplo. Sí. Sarajevo era un país de cuento de hadas, con sus callecitas empedradas, sus techos, los techos de las casas todos de... Era el país de Hansel y Gretel, si me permite la comparación, ¿no? Perfectamente claro. Hecho. Era lo que no es ninguno de nuestros pueblitos mexicanos, claro. Así era Sarajevo. Sarajevo, sí. Y de repente se convirtió en uno de los puntos más violentos, tal cual. Sí, así es. Y bombardeado, y allí se usaron otra vez la intervención de las potencias y de la industria y del dinero. ¿Sabe usted que en esa zona de conflicto en Europa, en pleno siglo XX y XXI, sí. Se usó municiones de uranio? Uno piensa, no, es que eso es guerra de estratégica, así como lo dicen los que saben de esas cosas. No, resulta que tenemos uranio. ¿Qué hacemos con el uranio gastado? Pues lo convertimos en balas de rifle y balas de fusil y balas de tanque, y con eso bombardeamos al enemigo. ¿Y qué efectivas son? Más efectivas que las otras balas, como si las de plomo o de acero no fueran suficientemente malas. Bueno, las de acero, las de uranio agotado, sí. Son todavía más mortíferas, tienen un poder de penetración muy superior del blindaje y cuantas cosas. Entonces ocurren una serie de sinsentidos y de hechos inhumanos en esa guerra, que Arturo Pérez Reverte, que fue corresponsal de la televisión española, si no me equivoco, sí. Durante buena parte del 21 años de duración del conflicto. Así es. Bueno, él fue durante 21 años reportero de guerra. Sí. Lo cual también es un trabajo especial. Un hígado se requiere. Sí. Hígado y cerebro y corazón, y sobrevivir y tratar de entenderlo y tratar de, voy a decirlo así, tratar de poetizarlo, porque escribir sobre la guerra es algo espantoso. Sí, fíjate que Arturo Pérez Reverte durante 21 años fue reportero, corresponsal de prensa, de radio, de televisión, y él estuvo muy metido en los conflictos internacionales. De hecho, trabajó 12 años como reportero en el periódico Pueblo y en los servicios informativos de televisión española como especialista de los conflictos armados. Pero además de haber estado trabajando en esta que tú refieres, Horacio, en esta guerra, también estuvo en la guerra de Chipre, por ejemplo, en la de Líbano, en aquella famosa guerra de Eritrea, cuando Etiopía quería liberarse, Etiopía como una de las como una colonia española, ¿no?, que se quería liberar. Estuvo Pérez Reverte ahí muy atento a esa guerra, y estuvo también en la guerra de las Malvinas, ¿no? O sea, así es, en El Salvador, en Nicaragua. Sí, con una pobre experiencia que hemos tenido en lo personal como reporteros. Bueno, es una chamba difícil, es una chamba comprometida, es peligrosa hasta cierto punto. También tiene un poquito, y va la crítica,
de hipócrita, porque pues están los soldados de un lado y de otro lado haciendo lo que hacen los soldados, matándose mutuamente. Y está el corresponsal atrasito, casi levantando la crónica de lo que ocurrió. El reportero no trae un fusil, no tendría por qué traerlo, pero como que es como cuando ocurre aquí una cuestión de un enfrentamiento policíaco, una cosa así, pues sí, están los buenos, están los malos, y llega el reportero y arma ahí. Curiosamente no lo quieren ni los buenos ni los malos. Así y se lleva, si no balazos, sí catorrazos de una y otra parte. O por lo menos un buen susto. Vamos a una pausa. Estamos aquí en Invítame a Leer, 482-995. Gracias a Brenda Rodríguez. Ya nos llamó para apuntarse con un libro. No nos dijo cuál, de La Jungla o el del borracho que se cree invisible, Brenda. Ojalá te sea posible llamarnos de nuevo. Y estamos en Radio Universidad. Volvemos. Saca tu separador de páginas porque vamos a hacer una pausa, pero en un momento regresaremos para seguir leyendo. Radio Universidad, XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en carretera Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995, emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. La carrera de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila te invita a escuchar Voz de la Memoria, un lugar de análisis sobre el proceso de formación de nuestra identidad. Escúchalo todos los miércoles a las 12 del mediodía por el 104.1 FM de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. Este y todos los miércoles escucha por Radio Universidad Los Explicadores, un programa en el que abordamos la ciencia desde el lado divertido, para explicar cómo funciona el cuerpo, la naturaleza, la sociedad y muchas cosas más. Acompáñanos a disfrutar de la ciencia sin bata, miércoles de 1 a 2 de la tarde por el 104.1 de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. Aquí todavía nos quedan días de mucho frío. Una sola chamarra no nos cubre. Tómate la tole, que hay que tomar cosas calientitas. Y como dice la maestra, hay que comer frutas y verduras ricas en vitamina C. Si usa estufa o anafre, asegúrese que el humo se vaya para afuera y tener la casa ventilada. Adiós. Y tápense bien nariz y boca. Sí, ma. Con esos frentes fríos, prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. En México importamos más de la mitad de la gasolina que consumimos y la pagamos en dólares. Como en 2016 subió el precio internacional de la gasolina y también aumentó el precio del dólar, hoy la gasolina cuesta más. Si en el futuro baja el precio internacional de la gasolina o disminuye el costo del dólar, la gasolina costará menos. La Comisión Reguladora de Energía monitoreará y comunicará los precios, y Profeco vigilará que te vendan litros de a litro. Conoce más en www.gov.mx/apertura gasolinas. Gobierno de la República. Conoce la vida y obra de los personajes y acontecimientos de la historia, el arte y la música, en Encuentros con la Historia, todos los miércoles a las 6 de la tarde por el 104.1 de FM. Radio Universidad, audioactiva tus ideas. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien fincamos el saber. Transmite en Saltillo a través de XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. La cultura universitaria en el cuadrante. Ya estamos de regreso. Abre tu libro para seguir leyendo. Ya estamos de regreso aquí en Invítame a Leer. Estamos hablando justamente de Arturo Pérez Reverte. Estábamos hablando cuando nos fuimos al corte
Y de esa manera, como Arturo Pérez Reverte, si es posible, como bien lo decías, Horacio, si es posible encontrar poesía en la guerra, como a través de este par de novelas de Territorio Comanche y del Pintor de Batallas, él pues no trata, porque pensar que el autor trata algo desde la visión del lector es muy arriesgado. Más bien, yo interpreto como que si el autor estuviera buscando limar las aristas y quitar las esquirlas de bala de estos conflictos para presentarnos la parte estética y la parte humana, que es lo que estabas diciendo. Así es. La guerra deshumaniza. Sí. En los Estados Unidos hay un departamento equivalente a una Secretaría de Estado, sí, en México, dedicado a los veteranos, a tratar los problemas y las cuestiones de los veteranos de guerra. Es del tamaño del Departamento de Educación o de Agricultura, o de ese nivel, claro. Es el requerimiento de atención. Son tantos las personas dañadas por los conflictos que requieren ser atendidas de una o de una manera. Entonces, esto en sitios donde esto se puede hacer, pero la mayoría de los conflictos ocurren en naciones donde no hay esa clase de atenciones. Sí. Quien vivió la guerra se queda con su guerra, sí, con sus traumas, sus problemas, sus dolores, su daño moral, físico, emocional, etcétera. Entonces, tratar de escribir sobre esto, sí, por un lado podríamos pensar, bueno, es la catarsis de alguien que lo vivió de cerca, hasta donde es posible vivirlo de cerca sin traer un fusil en la mano. Así es. Andar reporteando los hechos, no tanto los hechos, tantos muertos en tal incidente, a tal hora, en tal día. No es eso, sino qué pasó a una persona que vio morir a su mejor amigo. Así es. O como dice una frase clásica de una novela de Rainer Maria Rilke de principios del siglo pasado, Sin novedad en el frente, sí, que decía que alguien que hubiera durado una semana en el frente ya era un veterano. ¿Por qué? Claro que sí. Porque morían a veces al primer día, la primera hora de haber llegado al frente, podían caer muertos. Alguien que duraba una semana podía considerarse ya un veterano con años de estar en guerra. Entonces, las guerras dañan profundamente a las personas y profundamente a las naciones, son generaciones enteras. Fíjate esto que estás diciendo sobre la permanencia en la guerra. Hay una cita que quiero compartir justamente en el Territorio Comanche. Dice, voy a leer tal cual la cita. Dice Pérez Reverte: cualquier imbécil, por ejemplo, lee El corazón de las tinieblas, aquella novela de Joseph Conrad, y cree saberlo todo sobre el horror. Así que pasa 2 días en Sarajevo para elaborar la teoría racional de la sangre y de la mierda, y a la vuelta escribe 350 páginas sobre el tema y asiste a mesas redondas para explicar la cosa, junto a cantamañanas que no han peleado jamás por un mendrugo de pan, ni oído gritar a una mujer cuando la violan, ni se les ha muerto nunca un crío en los brazos antes de pasar 3 días sin poderse quitar la sangre de encima porque no hay agua para lavar la camisa. Con los compromisos intelectuales, con los manifiestos de solidaridad, con los artículos de opinión de los pensadores comprometidos y las firmas de las figuras de las artes y las ciencias y las letras, los artilleros serbios se limpiaban el culo desde hacía 3 años. Página 34. Y es tal cual, una cosa es estar en el frente de batalla, tomando nota, reporteando, y como ocurre después en la novela del Pintor de Batallas, donde al personaje se le muere su pareja en los brazos, con media docena de tiros en el pecho, y después irse a pintar un mural, que
estar en una sala de teletipos redactando notas, ¿no? No, claro que no. Y es la crítica que hacía yo hace rato respecto al trabajo de corresponsal de guerra. Sí. El corresponsal de guerra trae una credencial que en teoría le protege del fuego de las partes en conflicto. Además, él tiene derecho a ir a un hotel donde a lo mejor no hay agua, donde a lo mejor no hay luz. Sí, pero él en determinado momento, al acabarse su contrato, o que del periódico o de la cadena le dicen, sabes que ya no hay dinero, regrésate, porque esto también puede ocurrir, es una realidad, es extranjero, él no vive el conflicto porque no es su conflicto. Quizá más poético o quizá más realista sería la visión de cada uno de quienes lo vivieron, porque estoy viendo a un par de soldados matarse mutuamente, pero ¿quiénes eran esos soldados antes? A lo mejor tenían cualquiera de ellos capacidad de análisis, capacidad de escribir y capacidad de poetizar algo que luego devino en una guerra. Aquí no quiero dar la impresión de que critico a Arturo Pérez Reverte, es lo menos que quisiera yo hacer, es uno de los que a mi juicio mejores escritores de la época contemporánea. Es uno de los más amenos, tiene una cantidad de novelas excelente, incluso su colaboración anual que se reproduce colaboración semanal en el periódico Milenio, los domingos, es excelente, se llama Escrito desde España, y muchas de las cosas que escribe son remembranzas de su época de corresponsal, pero con el tono de quien logró sobrevivir a esa cantidad de tonterías que ocurren en las guerras. Y fíjate, por una parte corresponsal de guerra, 21 años como tal, y después va a España, se sienta y se dedica a escribir exclusivamente. Él en este momento es escritor de tiempo completo, tiene 20 novelas, de las cuales hay una saga muy larga, la del Capitán Alatriste. Así es, excelente. A quienes les gustan las novelas de aventuras, excelentes. Sí, tiene la capacidad para poder... tiene la capacidad para llevar al lector a la España del siglo XVIII y poder meterse en las cosas más truculentas del mundo, entre piratas, corsarios, barcos, grillas de la nobleza, el Capitán Alatriste. También. Eso por una parte, ¿no? Y aparte, él, como decimos, tiene su colaboración en... Una página web que se llama el Grupo Senda, con Z, en este caso, y ahí nosotros podemos ver, ¿cómo se llama su colaboración? La de Corso. Patente de Corso. Patente de Corso. Porque otra de la vena que él explota excelente es la de la piratería y la de las batallas. Él tiene una novela histórica, probablemente sea más certera que lo que puede uno encontrar en los libros de historia formales, sobre cómo debió ocurrir la debacle de la Armada Invencible cuando enfrentó a los ingleses, porque resulta que los ingleses, pues muy formales, soldados de carrera, marinos de carrera, los almirantes, pues nobles, etcétera, y los españoles no les habían pagado en un año. Los cañones no servían, la pólvora estaba mojada, las balas no eran del calibre de los cañones, y esa era la Armada Invencible. No por nada perdieron aquella tremenda batalla en Trafalgar, y bueno. Pero lo importante de Pérez Reverte es esa capacidad de abstraerse de los problemas en los cuales a lo mejor ustedes, nosotros, traigo un problema y me hundo en el problema. No, si algo le podemos aprender a Arturo Pérez Reverte es esto. Incluso tiene una novela que todos hemos oído periféricamente,
La Reina del Sur. La Reina del Sur, ¿no la has leído todavía? La leí y me gustó mucho. Hablando de de la vena de las telenovelas y de las novelas de narcos, esta podría ser la reina de las novelas de narcos. Así es, porque no se trata propiamente de una novela de narcos como un narcocorrido. No, ni está ensalzando la actividad, simplemente es una realidad que se toca desde el punto de vista humano. Una persona, la Reina del Sur, se ve orillada a esto por cuestiones de que qué otra opción tiene de vida en su nativo Sinaloa, y bueno, va a dar a España, lo cual le da otra perspectiva totalmente diferente, porque en general pensamos en el narcotráfico de América hacia Estados Unidos, pasando por México, y rara vez nos ocupamos del narcotráfico que va de México a Europa. Claro, que es un narcotráfico de ida y vuelta también. Así es. Pasando por las Canarias, que es donde está parte ubicada la novela esta. Así es. ¿Sabes que te quiero comentar que Cabo Trafalgar, que es una novela del 2004, obtuvo el premio que le da lo que equivale a la Secretaría de Marina en México? En España se lo dio por haber sido la novela más que dignificaba a la Marina española. Justamente por eso que tú estás diciendo, ¿no? que los marinos no eran heroicos, al contrario, eran una punta de zarrapastrosos, como el ejército de Zaragoza en Puebla, que pudieron sacar la casta por amor propio y amor patrio. Así es. Cabo Trafalgar, efectivamente, todo lo que comento, se va uno entristeciendo, se va uno preocupando, porque con estos marinos vamos a hacer la guerra. Los almirantes españoles, habla del comandante de la flota, un señor de más de 80 años, que era el almirante que todo el mundo respetaba, el cual estaba tan enfermo que no podía salir de su camarote. Entonces él es el que tomaba las decisiones de cómo iba a desarrollarse la batalla. Imposible. Entonces los capitanes que no tenían una orientación y no tenían una estrategia colectiva, pues estaban a cada quien haga lo que pueda. ¿Y con qué? Con su poca o mucha experiencia, con su poco o mucho valor, y con una punta de zarrapastrosos con los que apenas iban a perder. Todo el mundo lo sabía, menos el rey y menos todo su corte. Pero y comparado con los ingleses, que bueno, si algo tenían, por algo conquistaron todo el mundo, todos los océanos del mundo, bueno, pues realmente tenía poco que hacer. Y frente a Nelson, que es como que la luminaria de la... Un estratega tremendo por sí mismo. Realmente, si Nelson sufrió para vencer a la Armada Española, realmente no se notó. Pero esto no quiere decir que no hayan sido héroes. Realmente, lo lógico, lo humano, lo razonable, hubiera sido abandonar el barco e irnos nadando. No lo hicieron. Y la novela detalla cientos de acciones individuales de los marinos españoles que porque les voy a dejar la plaza y el barco a los ingleses. No, si vienes es a sangre y fuego, y aún después voy a seguir peleando hasta el último suspiro. Bueno, amor propio y amor patrio. Así es, lo cual tampoco tiene mucho sentido. Sin embargo, así se van dando las cosas. ¿Qué podemos decirles de las obras de Pérez Reverte? Obvio, léanlas, entérense, disfrútenlas, aprende uno mucho. Fíjate que me llama la atención cómo construye la de Territorio Comanche, porque es a partir de Bartes, que es la persona narradora en primera persona, que es Pérez Reverte, si quisiésemos verlo como un alter ego, viendo a su compañero Márquez, que es el fotógrafo, que están los dos acostados esperando que las tropas serbias
hagan estallar un puente para que no alcancen a pasar las tropas croatas. Desde ese punto, los dos echados, como recordarás, Horacio, esperando el estallido del puente, y además no deben tardar mucho porque cae la noche, y además no deben tardar tampoco mucho porque hay que enviar el rollo de fotografías desde un punto que está a un par de kilómetros de ahí, pero hay que ir caminando entre el fuego. Desde ahí se cuenta la novela, como una novela radial, ¿no? Como contó Mahfouz el Callejón de los Milagros. A partir de una reunión de amigos en una cantina, se va contando. En este caso de Pérez Reverte, recuerdan los hoteles y regresan al punto en la colina. Recuerdan a las mujeres y regresan al punto recuerdan los viajes y regresan al punto recuerdan los otros hechos de guerra y regresan al punto en la colina. Recuerdan cuestiones trágicas con niños y regresan al punto en la colina. Esa manera como de contar de forma radial, ¿no? Radio, como de radio de bicicleta, ¿no? Que los radios que salen para aquí para allá. Y además está uno preocupado, bueno, ¿lo vas a poder mandar o no? ¿Van a tronar el puente o no? Y además es un puente que existe, que cuando uno se clava tanto en la lectura, entras a internet y efectivamente, y ahí puedes ver el puente. No voy a decir si volado o no, porque le quitaríamos la mitad de la intriga a la novela, pero ahí podemos ver que existe ese puente. Y en la otra, en la de El pintor de batallas, yo siempre he pensado que es el Márquez, que está ahí tendido en la colina esperando que vuelen o no el puente, que muchos años después cuelga la cámara y se va como pintor a recrear las batallas que vio, y entonces llega una persona a quien él fotografió, un croata a quien él fotografió y que se le dio la portada de la revista. Lo que ocasiona al haberlo, lo que le hace a esa persona el haber aparecido en esa revista. En una revista de circulación internacional, y que además le reportó un premio al fotógrafo que aquí se llama Faulkner y que en la otra era Márquez, ¿no? Y es justamente decirle, usted me tomó una fotografía sin saber quién era yo, y todo esto me produjo en la vida. Así es. Y por lo tanto vengo a tal cosa que no la vamos a decir. Pero se la pueden ustedes imaginar. Muy bien. En fin, acérquense a Pérez Reverte. Es una persona intelectualmente soberbia. La única cosa que le criticaría yo es que es miembro de número de la Real Academia de la Lengua Española, que tanto criticaba a Niquito Nipongo. Pero bueno, ya con él ahí las cosas deben estar mejorando un poco, por lo menos en la letra que tiene asignada. Creo que es la U, aunque no estoy muy seguro. Sin embargo, es un sobreviviente, alguien que ha visto tantos horrores en la vida. Esa es la palabra, horrores. Y poder crear, poder hacer literatura, y poder hacer poesía. ¿El sentido del humor? El sentido del humor y la sanidad mental. Como aparece en sus colaboraciones semanales. ¿Sí? Así es alguien que se preocupa por el cantinero, por el migrante marroquí que le sirve el café, por el padre de familia que tiene que llevar a sus niñas al colegio y se pelea la niña con otra niña. Son una serie de imágenes que se le enfrentan a la mente de quien ha visto tanto horror y quien ve la cotidianidad y quien no sabe cuál tiene menos sentido. Así es. ¿Sabes? Voy a regresar a una palabra tuya anterior, y es Pérez Reverte es miembro de la Academia de la Academia de la Lengua Española. Sí. Cuando él vino a México, preguntó quién podía orientarlo para escribir La Reina del Sur, y le presentaron a Elmer Mendoza, un escritor también mexicano, y los dos anduvieron por ahí pues investigando, documentándose, y a él está dedicada la novela de La Reina del Sur. Casualmente, Elmer Mendoza, yo no digo que por esta razón, por la dedicatoria, sino andando los años, Elmer Mendoza es nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Bueno, algún reconocimiento puede tener. Sí, Elmer es un gran escritor, alguna vez hablaremos de él. Amigos, se queda entonces pendiente el libro de Julián Herbert, El borracho que se cree invisible, que es una
una cortesía de la Secretaría de Cultura, Conaculta, de la Secretaría de Cultura de Coahuila y Conaculta. Aquí estará a sus órdenes. El próximo miércoles lo traeremos, Horacio, si estás de acuerdo. Por supuesto. Y algún que sí. otro libro que tenemos por ahí. Horacio, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro auditorio por la atención prestada. Les invitamos a sumarse a la lectura. Vamos a leer. Gracias, hasta el próximo miércoles. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un conflictos para presentarnos la parte estética y la parte humana, que es lo que estabas diciendo. Así es. La guerra deshumaniza. Sí. En los Estados Unidos hay un departamento equivalente a una Secretaría de Estado, sí, en México, dedicado a los veteranos, a tratar los problemas y las cuestiones de los veteranos de guerra. Es del tamaño del Departamento de Educación o de Agricultura, o de ese nivel, claro. Es el requerimiento de atención. Son tantos las personas dañadas por los conflictos que requieren ser atendidas de una o de una manera. Entonces, esto en sitios donde esto se puede hacer, pero la mayoría de los conflictos ocurren en naciones donde no hay esa clase de atenciones. Sí. Quien vivió la guerra se queda con su guerra, sí, con sus traumas, sus problemas, sus dolores, su daño moral, físico, emocional, etcétera. Entonces, tratar de escribir sobre esto, sí, por un lado podríamos pensar, bueno, es la catarsis de alguien que lo vivió de cerca, hasta donde es posible vivirlo de cerca sin traer un fusil en la mano. Así es. Andar reporteando los hechos, no tanto los hechos, tantos muertos en tal incidente, a tal hora, en tal día. No es eso, sino qué pasó a una persona que vio morir a su mejor amigo. Así es. O como dice una frase clásica de una novela de Rainer Maria Rilke de principios del siglo pasado, Sin novedad en el frente, sí, que decía que alguien que hubiera durado una semana en el frente ya era un veterano. ¿Por qué? Claro que sí. Porque morían a veces al primer día, la primera hora de haber llegado al frente, podían caer muertos. Alguien que duraba una semana podía considerarse ya un veterano con años de estar en guerra. Entonces, las guerras dañan profundamente a las personas y profundamente a las naciones, son generaciones enteras. Fíjate esto que estás diciendo sobre la permanencia en la guerra. Hay una cita que quiero compartir justamente en el territorio comanche. Dice, voy a leer tal cual la cita. Dice Pérez Reverte: cualquier imbécil, por ejemplo, lee El corazón de las tinieblas, aquella novela de Joseph Conrad, y cree saberlo todo sobre el horror. Así que pasa 2 días en Sarajevo para elaborar la teoría racional de la sangre y de la mierda, y a la vuelta escribe 350 páginas sobre el tema y asiste a mesas redondas para explicar la cosa, junto a cantamañanas que no han peleado jamás por un mendrugo de pan, ni oído gritar a una mujer cuando la violan, ni se les ha muerto nunca un crío en los brazos antes de pasar 3 días sin poderse quitar la sangre de encima porque no hay agua para lavar la camisa. Con los compromisos intelectuales, con los manifiestos de solidaridad, con los artículos de opinión de los pensadores comprometidos y las firmas de las figuras de las artes y las ciencias y las letras, los artilleros serbios se limpiaban el culo desde hacía 3 años. Página 34. Y es tal cual, una cosa es estar en el frente de batalla, tomando nota, reporteando, y como ocurre después en la novela del pintor de batallas, donde al personaje se le muere su pareja en los brazos, con media docena de tiros en el pecho, uh-huh, y después irse a pintar un mural
que estar en una sala de teletipos redactando notas, ¿no? No, claro que no. Y es la crítica que hacía yo hace rato respecto al trabajo de corresponsal de guerra. Sí. El corresponsal de guerra trae una credencial que en teoría le protege del fuego de las partes en conflicto. Además, él tiene derecho a ir a un hotel donde a lo mejor no hay agua, donde a lo mejor no hay luz. Sí, pero él en determinado momento, al acabarse su contrato, o que del periódico o de la cadena le dicen, sabes que ya no hay dinero, regrésate, porque esto también puede ocurrir, es una realidad, es extranjero, él no vive el conflicto porque no es su conflicto. Quizá más poético o quizá más realista sería la visión de cada uno de quienes lo vivieron, porque estoy viendo a un par de soldados matarse mutuamente, pero ¿quiénes eran esos soldados antes? A lo mejor tenían cualquiera de ellos capacidad de análisis, capacidad de escribir y capacidad de poetizar algo que luego devino en una guerra. Aquí no quiero dar la impresión de que critico a Arturo Pérez Reverte, es lo menos que quisiera yo hacer, es uno de los que a mi juicio mejores escritores de la época contemporánea, es uno de los más amenos, tiene una cantidad de novelas excelente, incluso su colaboración anual que se reproduce su colaboración semanal en el periódico Milenio, los domingos, es excelente, se llama Escrito desde España, y muchas de las cosas que escribe son remembranzas de su época de corresponsal, pero con el tono de quien logró sobrevivir a esa cantidad de tonterías que ocurren en las guerras. Y fíjate, por una parte corresponsal de guerra, 21 años como tal, y después va a España, se sienta y se dedica a escribir exclusivamente. Él en este momento es escritor de tiempo completo, tiene 20 novelas, de las cuales hay una saga muy larga, la del Capitán a la Triste. Así es, excelente. A quienes les gustan las novelas de aventuras, excelentes. Sí, tiene la capacidad para poder... tiene la capacidad para llevar al lector a la España del siglo XVIII y poder meterse en las cosas más truculentas del mundo, entre piratas, corsarios, barcos, grillas de la nobleza, el Capitán a la Triste. También. Eso por una parte, ¿no? Y aparte, él, como decimos, tiene su colaboración en... Una página web que se llama el Grupo Senda, con Z, en este caso, y ahí nosotros podemos ver, ¿cómo se llama su colaboración? La de Corso. Patente de Corso. Patente de Corso. Patente de Corso. Porque otra de la vena que él explota excelente es la de la piratería y la de las batallas. Él tiene una novela histórica, probablemente sea más certera que lo que puede uno encontrar en los libros de historia formales, sobre cómo debió ocurrir la debacle de la Armada Invencible cuando enfrentó a los ingleses, porque resulta que los ingleses, pues muy formales, soldados de carrera, marinos de carrera, los almirantes, pues nobles, etcétera, y los españoles no les habían pagado en un año. Los cañones no servían, la pólvora estaba mojada, las balas no eran del calibre de los cañones, y esa era la Armada Invencible. No por nada perdieron aquella tremenda batalla en Trafalgar, y bueno. Pero lo importante de Pérez Reverte es esa capacidad de abstraerse de los problemas en los cuales a lo mejor ustedes, nosotros, traigo un problema y me hundo en el problema. No, si algo le podemos aprender a Arturo Pérez Reverte es esto. Incluso tiene una novela que todos hemos oído periféricamente,
La Reina del Sur. La Reina del Sur, ¿no la has leído todavía? La leí y me gustó mucho. Hablando de de la vena de las telenovelas y de las novelas de narcos, esta podría ser la reina de las novelas de narcos. Así es, porque no se trata propiamente de una novela de narcos como un narcocorrido. No, ni está ensalzando la actividad, nada, simplemente es una realidad que se toca desde el punto de vista humano. Así una es. Persona, la Reina del Sur, se ve orillada a esto, por cuestiones de que qué otra opción tiene de vida en su nativo Sinaloa, y bueno, va a dar a España, lo cual le da otra perspectiva totalmente diferente, porque en general pensamos en el narcotráfico de América hacia Estados Unidos, pasando por México, y rara vez nos ocupamos del narcotráfico que va de México a Europa. Claro, que es un narcotráfico de ida y vuelta también. Así es. Pasando por las Canarias, que es donde está parte ubicada la novela esta. Así es. ¿Sabes que te quiero comentar que Cabo Trafalgar, que es una novela del 2004, obtuvo el premio que le da lo que equivale a la Secretaría de Marina en México? En España se lo dio por haber sido la novela más que dignificaba a la Marina española. Justamente por eso que tú estás diciendo, ¿no? Así es. Los marinos no eran heroicos, al contrario, eran una punta de zarrapastrosos, como el ejército de Zaragoza en Puebla, que pudieron sacar la casta por amor propio y amor patrio. Así es. Cabo Trafalgar, efectivamente, todo lo que comento, se va uno entristeciendo, se va uno preocupando, porque con estos marinos vamos a hacer la guerra. Los almirantes españoles, habla del comandante de la flota, un señor de más de 80 años, que era el almirante que todo el mundo respetaba, el cual estaba tan enfermo que no podía salir de su camarote. Entonces él es el que tomaba las decisiones de cómo iba a desarrollarse la batalla. Claro. Imposible. Claro. Entonces los capitanes que no tenían una orientación y no tenían una estrategia colectiva, pues estaban a cada quien haga lo que pueda. ¿Y con qué? Con su poca o mucha experiencia, con su poco o mucho valor, y con una punta de zarrapastrosos con los que apenas iban a perder. Todo el mundo lo sabía, menos el rey y menos todo su corte. Pero y comparado con los ingleses, que bueno, si algo tenían, por algo conquistaron todo el mundo, todos los océanos del mundo, bueno, pues realmente tenía poco que hacer. Y frente a Nelson, que es como que la luminaria de la... Un estratega tremendo por sí mismo. Realmente, si Nelson sufrió para vencer a la Armada Española, realmente no se notó. Pero esto no quiere decir que no hayan sido héroes. Realmente, lo lógico, lo humano, lo razonable hubiera sido abandonar el barco e irnos nadando. No lo hicieron. Y la novela detalla cientos de acciones individuales de los marinos españoles que porque les voy a dejar la plaza y el barco a los ingleses. No, si vienes es a sangre y fuego, y aún después voy a seguir peleando hasta el último suspiro. Bueno, amor propio y amor patrio. Así es, lo cual tampoco tiene mucho sentido. Sin embargo, así se van dando las cosas. ¿Qué podemos decirles de las obras de Pérez Reverte? Obvio, léanlas, entérense, disfrútenlas, aprende uno mucho. Fíjate que me llama la atención cómo construye la de Territorio Comanche, porque es a partir de Bartes, que es la persona narradora en primera persona, que es Pérez Reverte, si quisiésemos verlo como un alter ego, viendo a su compañero Márquez, que es el fotógrafo, que están los dos acostados esperando que las tropas serbias
hagan estallar un puente para que no alcancen a pasar las tropas croatas. Desde ese punto, los dos echados, como recordarás, Horacio, esperando el estallido del puente, y además no deben tardar mucho porque cae la noche, y además no deben tardar tampoco mucho porque hay que enviar el rollo de fotografías desde un punto que está a un par de kilómetros de ahí, pero hay que ir caminando entre el fuego. Desde ahí se cuenta la novela, como una novela radial, ¿no? Como contó Mahfouz el Callejón de los Milagros. A partir de una reunión de amigos en una cantina, se va contando. En este caso de Pérez Reverte, recuerdan los hoteles y regresan al punto en la colina. Recuerdan a las mujeres y regresan al punto en la colina. Recuerdan los viajes y regresan al punto en la colina. Recuerdan los otros hechos de guerra y regresan al punto en la colina. Recuerdan cuestiones trágicas con niños y regresan al punto en la colina. Esa manera como de contar de forma radial, ¿no? Radio, como de radio de bicicleta, ¿no? Que los radios que salen para aquí para allá. Y además está uno preocupado, bueno, ¿lo vas a poder mandar o no? ¿Van a tronar el puente o no? Y además es un puente que existe, que cuando uno se clava tanto en la lectura, entras a internet y efectivamente, y ahí puedes ver el puente. No voy a decir si volado o no, porque le quitaríamos la mitad de la intriga a la novela, pero ahí podemos ver que existe ese puente. Y en la otra, en la de El pintor de batallas, yo siempre he pensado que es el Márquez, que está ahí tendido en la colina esperando que vuelen o no el puente, que muchos años después cuelga la cámara y se va como pintor a recrear las batallas que vio, y entonces llega una persona a quien él fotografió, un croata a quien él fotografió y que se le dio la portada de la revista, lo que ocasiona al haberlo. Lo que le hace a esa persona el haber aparecido en esa revista. En una revista de circulación internacional, y que además le reportó un premio al fotógrafo, que aquí se llama Faulkner y que en la otra era Márquez, ¿no? Y es justamente decirle, usted me tomó una fotografía sin saber quién era yo, y todo esto me produjo en la vida. Así es. Y por lo tanto vengo a tal cosa, que no la vamos a decir. Pero se la pueden ustedes imaginar. Muy bien. En fin, acérquense a Pérez Reverte. Es una persona intelectualmente soberbia. La única cosa que le criticaría yo es que es miembro de número de la Real Academia de la Lengua Española, que tanto criticaba a Niquito Nipongo. Pero bueno, ya con él ahí las cosas deben estar mejorando un poco, por lo menos en la letra que tiene asignada. Creo que es la U, aunque no estoy muy seguro. Sin embargo, es un sobreviviente, alguien que ha visto tantos horrores en la vida. Esa es la palabra, horrores. Y poder crear, poder hacer literatura, y poder hacer el sentido poesía. Del humor. El sentido del humor y la sanidad mental. Como aparece en sus colaboraciones semanales. ¿Sí? Así es alguien que se preocupa por el cantinero, por el migrante marroquí que le sirve el café, por el padre de familia que tiene que llevar a sus niñas al colegio y se pelea la niña con otra niña. Son una serie de imágenes que se le enfrentan a la mente de quien ha visto tanto horror y quien ve la cotidianidad y quien no sabe cuál tiene menos sentido. Así es. ¿Sabes? Voy a regresar a una palabra tuya anterior, y es Pérez Reverte es miembro de la Academia de la Academia de la Lengua Española. Sí. Cuando él vino a México, preguntó quién podía orientarlo para escribir La Reina del Sur, y le presentaron a Elmer Mendoza, un escritor también mexicano, y los dos anduvieron por ahí pues investigando, documentándose, y a él está dedicada la novela de La Reina del Sur. Casualmente, Elmer Mendoza, yo no digo que por esta razón, por la dedicatoria, sino andando los años, Elmer Mendoza es nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Bueno, algún reconocimiento puede tener. Sí, Elmer es un gran escritor, alguna vez hablaremos de él. Amigos, se queda entonces pendiente el libro de Julián Herbert, El borracho que se cree invisible, que es una
una cortesía de la Secretaría de Cultura, Conaculta, de la Secretaría de Cultura de Coahuila y Conaculta. Aquí estará a sus órdenes. El próximo miércoles lo traeremos, Horacio, si estás de acuerdo. Por supuesto. Y algún que sí. otro libro que tenemos por ahí. Horacio, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro auditorio por la atención prestada. Les invitamos a sumarse a la lectura. Vamos a leer. Gracias, hasta el próximo miércoles. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Bueno, pues realmente tenía poco que hacer. Y frente a Nelson, que como que Sí. la luminaria de la... Un estratega tremendo por sí mismo. Realmente, si Nelson sufrió para vencer a la Armada Española, realmente no se notó. Pero esto no quiere decir que no hayan sido héroes. Realmente, lo lógico, lo humano, lo razonable, hubiera sido abandonar el barco e irnos nadando. No lo hicieron. Y la novela detalla cientos de acciones individuales de los marinos españoles que porque les voy a dejar la plaza y el barco a los ingleses. No, si vienes es a sangre y fuego y aún después voy a seguir peleando hasta el último suspiro. Sí, bueno. Amor propio y amor patrio. Así es, lo cual tampoco tiene mucho sentido. Sí. Sin embargo, así se van dando las cosas. ¿Qué podemos decirles de las obras de Pérez Reverte? Obvio, léanlas, entérense, disfrútenlas, aprende uno mucho. Fíjate que me llama la atención cómo construye la de Territorio Comanche, porque es a partir de Bartes, que es la persona narradora en primera persona, que es Pérez Reverte, si quisiésemos verlo como un alter ego, viendo a su compañero Márquez, que es el fotógrafo, que están los dos acostados esperando que las tropas serbias hagan estallar un puente para que no alcancen a pasar las tropas croatas. Desde ese punto, los dos echados, como recordarás, Horacio, esperando el estallido del puente, y además no deben tardar mucho porque cae la noche, y además no deben tardar tampoco mucho porque hay que enviar el rollo de fotografías desde un punto que está a un par de kilómetros de ahí, pero hay que ir caminando entre el fuego. Desde ahí se cuenta la novela, como una novela radial, ¿no? Como contó Mafuz el Callejón de los Milagros. A partir de una reunión de amigos en una cantina se va contando, en este caso de Pérez Reverte, recuerdan los hoteles y regresan al punto en la colina, recuerdan a las mujeres y regresan al punto recuerdan los viajes y regresan al punto recuerdan los otros hechos de guerra y regresan al punto en la colina, recuerdan cuestiones trágicas con niños y regresan al punto esa manera como de contar de forma radial, ¿no? De radio de bicicleta, ¿no? Que los radios que salen para aquí para allá. Y además está uno preocupado, bueno, ¿lo vas a poder mandar o no? ¿Van a tronar el puente o no? Y además es un puente que existe, que cuando uno se clava tanto en la lectura, entras a internet y efectivamente, y ahí puedes ver el puente. No voy a decir si volado o no, porque le quitaríamos la mitad de la intriga a la novela, pero ahí podemos ver que existe ese puente. Y en la otra, en la de el pintor de batallas, yo siempre he pensado que es el Márquez, que está ahí tendido en la colina esperando que vuelen o no el puente, que muchos años después cuelga la cámara y se va como pintor a recrear las batallas que vio, y entonces llega una persona a quien él fotografió, un croata a quien él fotografió y que se le dio la portada de la revista, lo que ocasiona al haberlo. Lo que le hace a esa persona el haber aparecido en esa revista. En una revista de circulación internacional y que además le reportó un premio al fotógrafo, que aquí se llama Faulkner y que en la otra era Márquez, ¿no?
y es justamente decirle, usted me tomó una fotografía sin saber quién era yo y todo esto me produjo en la vida. Así es. Y por lo tanto vengo a tal cosa que no la vamos a decir. Pero se la pueden ustedes imaginar. Muy bien. En fin, acérquense a Pérez Reverte. Es una persona intelectualmente soberbia. La única cosa que le criticaría yo es que es miembro de número de la Real Academia de la Lengua Española, que tanto criticaba a Nikito Nipongo. Pero bueno, ya con él ahí las cosas deben estar mejorando un poco, por lo menos en la letra que tiene asignada. Creo que es la U, aunque no estoy muy seguro. Sin embargo, es un sobreviviente, alguien que ha visto tantos horrores en la vida. Esa es la palabra, horrores. Así y poder crear, poder hacer literatura, y poder hacer el poesía. Sentido del humor. El sentido del humor y la sanidad mental. Como aparece en sus colaboraciones semanales. ¿Sí? Así es alguien que se preocupa por el cantinero, por el migrante marroquí que le sirve el café, por el padre de familia que tiene que llevar a sus niñas al colegio y se pelea la niña con otra niña. Son una serie de imágenes que se le enfrentan a la mente de quien ha visto tanto horror y quien ve la cotidianidad y quien no sabe cuál tiene menos sentido. Así es. ¿Sabes? Voy a regresar a una palabra tuya anterior y es Pérez Reverte es miembro de la Academia de la Academia de la Lengua Española. Sí. Cuando él vino a México preguntó quién podía orientarlo para escribir La Reina del Sur y le presentaron a Elmer Mendoza, un escritor también mexicano, y los dos anduvieron por ahí pues investigando, documentándose, y a él está dedicada la novela de La Reina del Sur. Casualmente, Elmer Mendoza, yo no digo que por esta razón, por la dedicatoria, sino andando los años, Elmer Mendoza es nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Bueno, algún reconocimiento puede tener. Sí, Elmer es un gran escritor, alguna vez hablaremos de él. Amigos, se queda entonces pendiente el libro de Julián Herbert, El borracho que se cree invisible, que es una cortesía de la Secretaría de Cultura, Conaculta, de la Secretaría de Cultura de Coahuila y Conaculta. Aquí estará a sus órdenes, el próximo miércoles lo traeremos, Horacio, si estás de acuerdo. Por supuesto. Y algún otro libro que tenemos por ahí. Horacio, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro auditorio por la atención prestada. Les invitamos a sumarse a la lectura. Vamos a leer. Gracias, hasta el próximo miércoles. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Pero bueno, ya con él ahí las cosas deben estar mejorando un poco, por lo menos en la letra que tiene asignada. Creo que es la U, aunque no estoy muy seguro. Sin embargo, es un sobreviviente, alguien que ha visto tantos horrores en la vida. Esa es la palabra, horrores. Así y poder crear, poder hacer literatura, y poder hacer el poesía. El sentido del humor. El sentido del humor y la sanidad mental. Como aparece en sus colaboraciones semanales. ¿Sí? Así es alguien que se preocupa por el cantinero, por el migrante marroquí que le sirve el café, por el padre de familia que tiene que llevar a sus niñas al colegio y se pelea la niña con otra niña. Son una serie de imágenes que se le enfrentan a la mente de quien ha visto tanto horror y quien ve la cotidianidad y quien no sabe cuál tiene menos sentido. Así es. ¿Sabes? Voy a regresar a una palabra tuya anterior y es Pérez Reverte es miembro de la Academia de la Academia de la Lengua Española. Sí. Cuando él vino a México preguntó quién podía orientarlo para escribir La Reina del Sur y le presentaron a Elmer Mendoza, un escritor también mexicano, y los dos anduvieron por ahí pues investigando, documentándose, y a él está dedicada la novela de La Reina del Sur. Casualmente, Elmer Mendoza, yo no digo que por esta razón, por la dedicatoria, sino andando los años, Elmer Mendoza es nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Bueno, algún reconocimiento puede tener. Sí, Elmer es un gran escritor, alguna vez hablaremos de él. Amigos, se queda entonces pendiente el libro de Julián Herbert, El borracho que se cree invisible, que es una
una cortesía de la Secretaría de Cultura, Conaculta, de la Secretaría de Cultura de Coahuila y Conaculta. Aquí estará a sus órdenes. El próximo miércoles lo traeremos, Horacio, si estás de acuerdo. Por supuesto. Y algún otro libro que tenemos por ahí. Horacio, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro auditorio por la atención prestada. Les invitamos a sumarse a la lectura. Vamos a leer. Gracias, hasta el próximo miércoles. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Gran escritor, alguna vez hablaremos de él. Amigos, se queda entonces pendiente el libro de Julián Herbert, El borracho que se cree invisible, que es una cortesía de la Secretaría de Cultura, Conaculta, de la Secretaría de Cultura de Coahuila y Conaculta. Aquí estará a sus órdenes. El próximo miércoles lo traeremos, Horacio, si estás de acuerdo. Por supuesto. Y algún otro libro que tenemos por ahí. Horacio, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro auditorio por la atención prestada. Les invitamos a sumarse a la lectura. Vamos a leer. Gracias, hasta el próximo miércoles. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Todo por un colibrí.